relacionado al aspecto de la saya, ¿verdad? La saya afroboliviana. Esa es la relación inmediata que nosotros estamos usando, ¿ya? Entonces, 3 personas me han logrado identificar o relacionar de alguna forma aquello. Están en lo correcto, en el sentido de que había alegría, que era un grupo que estaba bailando, parecía una tribu, parecía saya. Vamos por ahí, porque lo que tenemos, lo que estamos relacionando es en función a lo que inmediatamente tenemos o hemos conocido. En este caso, la saya. Toda la razón con cada uno de ustedes. La saya ha sido un factor que podría relacionarse inmediatamente a aquello. Sin embargo, este baile como tal se denomina mapalé, ¿sí? O el mapalé. Este es un baile colombiano, es un baile tradicional colombiano que tiene, obviamente es un baile de la gente de raza negra de ese país, de la selva específicamente, donde va a tener la tradición, la costumbre de bailar esto en distintas fiestas, festividades y demás, muy típico, muy tradicional de esas zonas colombianas. Entonces, miren lo que ha sucedido. Nosotros lo hemos asociado con el referente principal que nosotros tenemos. Sin embargo, la información como tal ha sido incompleta hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que les estoy dando un dato adicional en torno a de dónde es ese baile o el sonido que hemos escuchado. Entonces, a partir de hoy, ¿qué se genera? O sea, no es que todos los días nos van a preguntar esto, sin duda, no va a suceder aquello, pero, pero vamos a tener por lo menos una razón más, una relación más en torno a este audio que hemos escuchado. Es decir, de otra región, de otro país, algunas características, algunas similitudes en torno al baile quizá que podríamos tener, quizá podríamos encontrar, quizá si hacemos un recorrido histórico y todo aquello, ¿no? De la raza eh, afro como tal, no solamente en nuestro país, sino en el resto. Quizá podríamos encontrar un tipo de relación en torno a los sonidos que utiliza, el ritmo ágil, bastante movimiento que podría tener. Podría ser. Sin embargo, ya nos damos cuenta de que es otro, ¿no? De que es otro tipo de baile y danza que ahora ya entendemos y ubicamos como tal, a partir de la explicación que realizamos. A ver, la pregunta acá. Aquí tengo uno más. No, perdón. A ver, la pregunta es, de todos estos sonidos que hemos escuchado, de todos los sonidos que hemos escuchado, especialmente en el último, ¿será posible diferenciar cada uno de estos sonidos? Es decir, dice, en un contexto saturado de información, es decir, un contexto que tiene un montón de elementos, un montón de sonidos, digámoslo entre comillas, ruidos, distintos sonidos, ¿podremos diferenciar cada uno de los sonidos en un contexto que tenga tanta información saturada? Vamos, antes de la respuesta, escuchemos por favor este audio. A partir de acá. A ver, se dan cuenta que ese era un contexto justamente saturado de información, varios elementos que daban a entender algo. De por sí, ¿qué les trae a la mente el sonido que acabamos de escuchar? Multitudes, aglomeración. Aglomeración, manifestación, aglomeración. Bueno, al principio parecía como una banda de hinchas que estaban apoyando a un equipo, pero luego sí parecía como una manifestación. Perfecto, gracias Claudia, gracias por participar. Perfectamente. Entonces, y además el detalle que nos da Claudia, ¿verdad? Respecto a que al inicio, cuando no había mucha información, es decir, solamente se escuchaba
o bubucelas, algún sonidito de esos, y los gritos que parecía un partido, hinchas apoyando en un encuentro determinado de algún deporte, etcétera. Después ya nos dicen, ¿no?, una marcha y es una protesta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado más elementos que hacían relación a aquello. Es decir, cada uno de esos momentos que teníamos respecto al grito, al reclamo, que existía por parte de las personas. Perfecto, se dan cuenta de primero dos aspectos ahí para valorar. Primero, que al inicio no había toda la información, podía representar un equipo, como les decía, hinchas apoyando un equipo. Después se va complementando esto en función de mostrar que era una protesta social. Ahora, en ambos casos, en ambos aspectos de lo que hemos estudiado, de lo que hemos escuchado, perdón, podemos identificar de que había mucha información, eran sonidos bastante cargados de mucha información. Por lo tanto, la pregunta es esa, ¿no?, que hacíamos hace un momento. ¿Podremos diferenciar cada uno de esos sonidos que componían eso? ¿Podremos diferenciarlo? ¿O simplemente escuchamos un solo sonido y ya? Ahora sí, les pregunto para que puedan responderme, por favor. Depende, Lick, qué tan cerca estemos de un sonido o de otro. Ya, la proximidad, Guillermo, buen criterio, muy buen criterio en torno a cuán próximo estemos de aquello. Interesante. ¿Qué otro criterio? Tal vez el volumen de los tambores es más alto, ¿no? Ya, muy bien. Sí, entonces, ¿qué podríamos relacionarlo también al tema de la proximidad, ¿verdad? Si estamos más o menos cerca, cuán fuerte es el sonido que escuchamos. Muy bien. Sí, tal vez al nivel del volumen, ¿no? Si está más lejos, Ujú. pero está más fuerte, igual se escucha. Ya, perfecto. Sí, exacto. Detalle interesante que después lo vamos a ver, Mateo. Acuérdate de esto que me mencionas, lo relacionado a la amplitud de un sonido, a la fuerza de un sonido, y algo distinto te podría ser el volumen. Genial, Mateo. Buen criterio. ¿Algún otro detallito? ¿Se puede entonces? Tal vez la Sí, cantidad, por ejemplo, en este caso la cantidad de personas o de instrumentos, tal vez. ya. Pero en todos esos casos, dependiendo de si es más o menos la distancia, más o menos la intensidad, más o menos la gente, ¿podríamos identificar cada uno de los sonidos? ¿Creen que podamos escuchar con atención e identificar, este es este sonido, este es otro sonido, este es otro sonido? ¿Podríamos hacer eso? Creo que sí, pero tendríamos que estar escuchando con mucha atención, digamos. Estar diferenciando entre ellos. Perfecto. Genial. Y tienes toda la razón, Evelyn, ¿sí? De por sí, vamos a poder realizar cada uno de estos elementos que les menciono en la pregunta. El hecho de identificar cada uno de los sonidos, ¿sí? De por sí, cada uno de los elementos que tenemos, por ejemplo, en una pieza musical, va a ser una cadena. Algún caso quizás saturada, otro quizá no, pero va a ir componiendo algo como tal. Entonces, en determinada pieza musical podemos, si le prestamos la atención debida, es decir, si parte de nuestra atención va a escuchar un determinado sonido en particular, vamos a poder realizarlo, ¿ya? Por ejemplo, si solamente en una canción vamos a escuchar el bajo, por así decirlo, el bajo, el instrumento del bajo, vamos a poder escucharlo. Oh, pero solo le estamos prestando atención a eso. Si escuchamos la guitarra de la misma forma, si escuchamos solamente los golpes que da la batería o solamente la voz, la peculiaridad de la voz, vamos a poder realizarlo. Entonces, sí podemos realizar, respondiendo a esta pregunta, sí podemos encontrar y tener cada uno de los sonidos y de diferenciarlos dentro de una cadena grande, sonora. ¿Qué va con esto también, estimadas y estimados? A ver, el hecho de que podamos encontrar podamos prestar atención, esa es la característica que nos decía Ibn también, a cada uno de estos momentos, a cada uno de estos elementos. Pero del otro lado, cuando nosotros componemos algo, también tendremos que tener cuidado en el hecho de utilizar cada uno de los sonidos, los necesarios, para que puedan entenderse del otro lado. Entonces, ya al momento de componer, al momento de que ustedes realicen, no se queden solamente
por favor, y esto acuérdense, no se queden solamente, en el caso de la publicidad, por ejemplo, en utilizar un fondo musical, ya por así decirlo, un fondo musical, y la voz que te acompañe y te diga, compra, utiliza, el nuevo hace, no, sino que realmente sean cadenas, quizá no saturadas, pero sí cadenas sonoras que me lleven esa información. Y ahí tenemos estos 4 elementos que son parte del lenguaje radial específicamente, son los elementos del lenguaje auditivo, que es la palabra, vale decir la voz, lo que escuchamos, la palabra, la voz, por un lado. El segundo va a ser la música. El tercero van a ser los efectos de sonido. Y el cuarto, que va a estar relacionado a lo que es el silencio. Son 4 elementos que forman parte del lenguaje auditivo, del lenguaje radial. Entonces, tiene que ver con eso. La unión de estos 4, no es que cada uno se va por su lado. La unión de estos es aquello que va a generar justamente que nosotros podamos entender que el sonido que estamos escuchando dentro de una cadena sonora tenga un contexto determinado, que pueda entenderlo, que pueda ser agradable, que pueda ser entendido, que pueda llamarme la atención por sobre todo, que pueda llamar la atención. Ese va a ser el factor importante. No vamos a tener la posibilidad de mostrar imágenes, solamente el sonido. Se hace complicado, se hace una tarea un poco adicional, porque cuando nosotros mostramos alegría, es decir, a través de una pieza musical y vemos a la gente que está alegre, reflejamos inmediatamente. Pero cuando no hay imágenes, cuando solamente tenemos el sonido como recurso, tenemos que valernos de esos 4 elementos. La palabra, la música, los efectos de sonido y el silencio. ¿Ah? Aprovechemos esos sonidos al momento de hacer sus producciones, no solamente caigan en lo básico, sino que realmente sean sonidos, cadenas sonoras que permitan transmitir, ¿no? Transmitir algún tipo de elemento como tal, ¿ya? Bien, a ver, perdón, esto ya hemos escuchado. A ver, acá, algunos detalles. Lo que yo les invito a que podamos realizar es que en el lugar que nos encontremos, en las actividades que vayamos realizando, es que escuchemos, ¿sí? Escuchemos, diferenciemos. Si estamos ahorita en casa, el ruido de los coches, el ruido de los vehículos que están quizá pasando, en la noche, de la misma manera, los sonidos que tenemos alrededor nuestro, en torno a, si vemos televisión, si estamos viendo televisión, de la misma manera, qué tipo de sonidos hay, más allá de las voces, qué otros sonidos podríamos encontrar y cómo todos esos sonidos buscan llamar, buscan generar tu atención, llamar tu atención como tal, ¿ya? Entonces, eso es algo que nosotros debemos o podemos prestarle atención. ¿Para qué? Para que justamente vayamos, en la medida de que el tiempo vaya pasando, mostrando, teniendo la idea clara en función de dar un producto, ¿sí? En este caso auditivo, adecuado, ideal para las personas, ¿sí? Eso es lo importante, que se entienda, porque si no se entiende, lamentablemente vamos a tropezar con la dificultad de generar dudas en nuestros receptores. Ese es el criterio más complicado con el cual podemos tropezar. Porque recuerden, no tenemos la idea de la imagen, solamente los sonidos. Hay un detalle que lo analizaremos más adelante también, que a través de los sonidos, como los sonidos son sugerentes, como han escuchado el sonido de Wall-E y se han imaginado, han tenido esa sugerencia como tal del animalito, del bicho robot, dicho eso, les ha llevado a eso, producto de una experiencia. Ese es también el detalle que podríamos realizar, que podríamos trabajar. Sí, el hecho de que llevemos esa sugerencia. ¿Por qué? Porque si bien no tenemos imágenes, vamos a llevar a ese plano de sugerencias a nuestra mente o a la imaginación de los receptores. Es ahí donde se generan las imágenes auditivas. Esas imágenes auditivas van a ser más grandes, más amplias que una pantalla misma de televisión, de una imagen, ¿sí? Es más grande, porque justamente la mente, la imaginación
de las personas es mucho, mucho más amplio. Si yo les digo que se imaginen en este momento un perro, se van a imaginar el perro que sea, su perrito y demás, imagínense, lo van a poder hacer, imagínense un gato, lo van a poder hacer, imagínense el vehículo que quieren ustedes, con qué vehículo sueñan, ya, con qué vehículo, un vehículo, solo pongo como ejemplo, ¿no? Imaginen tener su avión privado, ¿cómo sería su avión? ¿Cómo lo pintarían? ¿Le darían un estilo? ¿Sería un blanco? Nuestra mente va a volar, nuestra mente va a estar sujeta a esas y dispuesta además a esa imaginación, a esa recreación de elementos producto de la imaginación como tal, ¿ya? Muy bien. Vamos a lo preparado. Eso era un poquito de lo que teníamos en la anterior clase. Vamos a lo preparado para esta clase. Permítame, por favor, compartir pantalla. Avísenme cuando puedan observar. Compartimos sonido y creo que sí, ¿verdad? Pueden observar, ¿verdad? Sí, licenciada. Genial, listo, gracias, Ana. Sí, perfecto. Entonces, listo. Que aquí tengo error, ya hemos cambiado de año. Tengo que dividir mi pantalla entre, costumbre, entre mis diapositivas y los cuadros de las personas que me hablan. Muy bien. Entonces, a ver, ya entrando en lo que es el plano de los temas. A ver, acá una aclaración también. La primera parte, al menos esta que nos corresponde a estar de manera virtual, teniendo estos encuentros y estas sesiones, vamos a ir aprovechando el tiempo para tener los criterios netamente teóricos, ¿ya? Ya cuando nos veamos personalmente, cuando tengamos las clases en torno a al manejo el ingreso a la sala MAG en la universidad, obviamente entraremos en el plano más práctico. Sin embargo, mientras vamos a llevar puros aspectos teóricos. ¿Qué implica esto? Que al finalizar el hito número 2, ¿sí? Es el único hito en el cual vamos a encontrarnos con una prueba en torno a los elementos teóricos que estamos viendo. Entonces, miren, hoy 21 de febrero me adelanto a decirte eso, que al final de el hito número 2, lo que va a definir tu ponderación, tu calificación del hito número 2, va a ser justamente una prueba que tira y refuerce, vea el aprendizaje que has alcanzado a través de los criterios teóricos que hemos tenido. Hito 3, hito 4, hito 5 va a ser netamente práctico, pero es este porcentaje que necesitamos de elementos teóricos que después nos permitan hacer algo práctico netamente. Por favor, entonces, bajo ese criterio, tomen en cuenta esos detallitos que seguramente, y es seguro, aquello vamos a revisarlos, yo voy a comprobarlos al momento de la finalización del hito número 2. ¿Ya? Muy bien. Volvemos nuevamente. En función de lo que es la percepción, ¿sí? En función de lo que es la percepción, ya habíamos mencionado algo, los cuadros, las imágenes que teníamos, no solo esta sesión, la anterior también, nos hacía referencia a distintas situaciones que nos han dado lugar a que podamos hablar, que podamos dialogar respecto a lo que te sugería, aquello que era la propuesta del audio o de la imagen como tal. A eso nosotros desarrollamos o mencionamos como percepción, ¿sí? O sea, percibimos como tal nuestro entorno. Entonces, la percepción va a girar en torno a aquello, ¿sí? A cuál es el input que estamos recibiendo, cuál es el input, vale decir, si en este momento escuchas algo, escuchas tu nombre mismo, ese es un estímulo como tal, algo que estás escuchando, algo que vas a percibir. Vas a poder recibir esa información producto de las capacidades y características fisiológicas que tú tengas. Vale decir, el escuchar. Claro,
¿Cómo escuchas eso? Justamente porque es algo que has podido percibir a través de tus sentidos. ¿Cómo ves algo? ¿Cómo vas a sentir el olor de algo? ¿Se acuerdan cuando hemos visto los otros ejemplitos, las imágenes como tal? Entonces, al momento de que nosotros tenemos ese input, al momento de que nosotros recibimos esa información que se procesa por medio de las características fisiológicas de nuestro organismo, es que nosotros vamos a realizar una operación cognitiva como tal. ¿Qué es una operación cognitiva? La operación cognitiva va a ser aquella, lo cognitivo tiene que ver con aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa operación cognitiva tiene que ver con realizar algo, vale decir, que si tú escuchas la puerta de tu habitación que está cerrada, la puerta de tu casa, escuchas esa puerta, ¿qué va a suceder? Pues inmediatamente vas a responder, o sea, ¿quién es? O sea, sabes que alguien está llamando, sabes que alguien está detrás de esa puerta con la intención de comunicarse, con la intención de querer ingresar. Eso lo sabes. Esa es una operación cognitiva, básica, elemental, pero eso hemos aprendido, ¿sí? ¿A qué quiero que entiendas? Desde lo básico, por ejemplo, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños y escuchábamos eso, escuchábamos el ruido como tal. Más no teníamos la relación, o sea, cosa que ni te acuerdas, no tenías la relación de, oye, alguien está ahí, hay que ir a abrir, alguien quiere ingresar. No, no, simplemente escuchábamos como un ruido más. Obviamente, en la medida de que nosotros hemos ido creciendo, miren, de una operación tan sencilla, nos hemos dado cuenta que cuando alguien golpeaba la puerta, teníamos que ver quién era, preguntábamos quién era, o simplemente abríamos, producto de que alguien golpeaba la puerta. Esa es una operación cognitiva, algo que hemos aprendido y que la realizamos en función de esa experiencia. Ese chiquitito, eso que es obvio, tan obvio el ejemplo que te doy, es parte de una experiencia, ¿no? Y realizamos una operación como tal, una operación secuencial. ¿A qué se refiere? El hecho de que te levantes, el hecho de que preguntes quizá quién es y después digas si adelante pasa o simplemente abras le quites el seguro de la puerta. ¿Se das cuenta? Ahí está con una operación secuencial como tal. Lo mismo que cuando vas a tu refrigerador, ¿ya? Vamos a encontrar que para querer sacar algún objeto de eso, tengo que abrir primero la puerta. Eso es obvio. Yo sé que estás pensando, o sea, ¿de qué está hablando? Son ejemplos obvios, evidentemente. Pero esas operaciones son aquellas que nos han transmitido cierta experiencia. ¿Para qué te hablo de todo esto? Porque cada vez que nosotros escuchamos un sonido, en este caso quiero que nuestra mente esté en torno a lo que son los sonidos. Cuando escuchamos los sonidos, vamos a tener una sugerencia de imágenes, ¿sí? Una sugerencia de imágenes que es preciso que tú sepas, que es preciso que tú conozcas, para que cuando tú ejecutes eso, vale decir, utilices la pieza musical, la voz, el efecto de sonido, lleves esa información, lleves esa idea completa a las otras personas. Ese va a ser el factor importante, y que lleves esa idea a las otras personas como tal, ¿ya? Entonces, cuando tenemos cuando analizamos y vemos el aspecto de percepción como tal, se produce un estímulo sensorial, ¿sí? Estímulo sensorial, ¿cuál es? Justamente el hecho de que escuches algo, ¿sí? De que se te llame la atención. Cuando estábamos en clases, ¿qué hacía yo? Golpeaba la pared para que llame la atención, escuches como tal. Entonces, ¿qué sucede? Afecta a uno de tus sentidos, en este caso, lo que es el oído, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Percibimos. Hay un proceso, y tal cual está en la diapositiva. Se desencadena el proceso de percepción, escucho. Y gracias a las características de nuestro organismo, la lateralidad y demás, yo puedo escuchar, si viene de un lado, si viene del otro. Ese aspecto que se denomina, en términos ya de música, el estéreo, que escuche tanto de de la izquierda como también de la derecha, que puede identificar cuando un sonido viene de un lado, cuando viene un sonido de otro lado. ¿Te das cuenta? Eso también lo hacemos a través de la edición del sonido, generando que la persona que esté escuchando sepa que cuando hay un determinado elemento que estemos escuchando, sepa que solamente está por un lado. Algunas canciones, algunas piezas musicales juegan con esto. El cine, las películas, las características de las distintas formas de ver un programa, una serie, en la televisión, en las plataformas y demás, juegan con eso. No es un sonido plano que te llega lo mismo a ambos oídos, sino que va a ser un sonido que va a haber una diferenciación.
O sea que si escuchas, qué sé yo, o ves en la televisión alguien que dispara, vas a escuchar cómo el sonido pasa primero por un lado y luego por el otro, ¿verdad? Ah, eso puedes escuchar, eso podemos hacer también en la edición. Entonces, bueno, captamos, identificamos, relacionamos, interpretamos. ¿De qué? De ese primer encuentro que denominamos primeridad, el estímulo sensorial que habremos tenido en algún momento por primera vez y que ha afectado uno o varios sentidos. ¿Sí? Cuando veo y siento un olor, evidentemente, imagino un plato de comida, va a afectar ya. Por un lado. Segundo, por el siguiente aspecto que surge. Como hemos tenido el grado de primeridad y hemos identificado, hemos captado ese primer encuentro con esa realidad, con ese estímulo, en este caso auditivo, pues inmediatamente viene lo que es la secundidad. A partir de eso se genera una imagen mental, ¿sí? Una imagen mental a partir de ese encuentro con la realidad. Entonces, cuando escucho el sonido de la puerta, imaginemos, a ver, pensemos en efectos de sonido. ¿Cómo enciende un coche? Me sugiere, o sea, la realidad me lleva a esa realidad, ¿no? Que he visto, que he vivido, de cómo cuando se enciende un coche va a emitir un determinado sonido. La puerta de la misma manera me lleva a eso. O sea, me lleva a ver, a relacionar con una puerta. O sea, sé que es una puerta. Y varios aspectos que están en la realidad, que están en nuestro contexto, en la realidad misma, nos va a llevar a aquello. A ese acto de generar esa imagen, de recrearlo, vamos a denominarlo secundidad. Y como dice, no hay, vamos viendo el orden, ¿no? Primera, segunda, primeridad, secundidad, terceridad. Analizamos esa situación. Acá quiero que escuchemos el ejemplo que tenía preparado, por favor, cuando hablamos de secundidad. ¿Verdad? El contexto social de información que me lleva a algo. Ahora, hablando de un conflicto, de un problema social, que puede ser infinito, ¿no? En nuestra ciudad, en la ciudad de La Paz, tenemos sin fin de problemas y de conflictos sociales. Pero a ver, ¿podrá llevarnos algún sonido, podrá llevarnos algún tipo de momento específico de nuestra historia, algo que ustedes hayan vivido? ¿Podrán relacionar algún evento cercano que hayan tenido en torno a un problema social, obviamente? Les pregunto. Yo creo que sí, Liz. ¿Ya? ¿Cómo cuál, Claudia? Si te acuerdas de alguno. Eh, por ejemplo, había una canción que cantaban cuando teníamos los problemas de las elecciones el año 2019. No recuerdo bien la canción, pero sí sé que si la vuelvo a escuchar voy a recordar esa parte o ese problema que hemos vivido. Ya, perfecto, genial. Genial. Entonces, de por sí, justamente buscaba esa respuesta que me la has dado, que tiene que ver con el transportarnos, el ir a un conflicto que seguramente ustedes, todos nos ha tocado vivir. Así es que hemos estado en el país, ¿no? En la ciudad específicamente, que es el epicentro de todo el conflicto social. Cuando hemos relacionado porque hemos vivido ahí. Entonces, el conflicto del 2019 es el elemento más cercano que nosotros tenemos, bochinche, conflicto, gritos, etcétera, etcétera, que nos va a llevar a aquel recuerdo como tal. Entonces, miren, acompañado de lo que es el sonido, acompañado de lo que es la voz misma, vale decir, el año 2019, ¿sí? Bolivia atravesó uno de los conflictos más serios de su vida democrática, etcétera, etcétera, cuando, etcétera, etcétera, y vamos relatando. Entonces, los sonidos van a, acompañado de lo que es el audio, van a ir a reforzar eso. Van a ir a decirnos, oye, ha sucedido algo. ¿Por qué? Porque además lo hemos vivido, ¿ya? En este caso, mucha de la gente ha vivido cerca de conflictos bélicos como tal, escuchan el ruido de la bala como tal, evidentemente va a generar otro tipo de recuerdo, otro tipo de sensaciones. Mucha gente también va a tener mucha dificultad al momento, ha tenido mucha dificultad al momento de volver a la realidad, ¿no? De ese conflicto, a vivir una vida con normalidad, con relativa normalidad después de todo eso, ¿no? Salías en la calle y ya escuchabas un grito, oye, ¿qué ha pasado, no? Después de todo lo que ha sucedido.
te lleva, pues te lleva a una serie de recreaciones, momentos, imágenes como tal. A ver, esto más, pero tengo 3 minutitos, ya. A ver, una vez que comprendemos la situación, la identificamos y la categorizamos, ¿ya? Por ejemplo, bajo el concepto de la marcha, de ese conflicto, del audio que te hacía escuchar, si nosotros estuviéramos cerca a una marcha, o sea, estamos en la calle, tú tienes que ir de un punto A un punto B, ¿ya? Y te encuentras con el ruido, esa marcha como tal. ¿Qué harías al momento de escuchar aquello? ¿Qué harías si escuchas ese ruido de marcha? Me voy por otro lado, pero Exacto. investigo. Sí, Mateo, sí, totalmente. Sí, es una de las respuestas. Puede haber otras, sí, pero difícilmente quizá puede encontrar la respuesta en sentido de me uno a la marcha, ya no. Ojo, recuerda que tenías que ir del punto A al punto B. Entonces, seguro lo que vas a realizar es esquivar, ¿no? O sea, ya creas un hábito, vas a generar una regla como tal al momento de escuchar eso. ¿Sí? Tiene que ver con todos esos elementos, ¿sí? La situación se comprende, se identifica y se categoriza. El ejemplo que les pongo acá. A ver, ¿cuál es el sonido? ¿A qué nos lleva escuchar este sonido? Un partido de Partido de fútbol. fútbol. Ah, perfecto, perfecto. Pero no solamente al partido de fútbol, sino al momento, ¿no? Al momento de encontrar esto que es el gol, ¿no? La parte más quizá emocionante. Nos gusta o no nos gusta el fútbol, pero la parte más emocionante del partido del fútbol. Entonces, tiene que ver con ese detallito, ¿no? De que nos lleva a un tipo de información, ¿ya? Cortamos acá, por favor, y nos volvemos a conectar para la última parte que va a ser más breve, por favor, para concluir estos puntos. 2 minutitos, 3 minutitos para que puedas tomar aire, levantarte y volvemos, por favor, a nuestra sesión.